Hola, buenos días. Nuestro grupo está formado por Luis Gómez Fernández, Cristina Herrera Ballesteros, Teresa Martínez Morales, Irene Ramos Serrano y Belén Romero Muñoz. El tema que os vamos a exponer es el shock cardiogénico, de la asignatura Cuidados Críticos y Paliativos de tercero de Enfermería. Lo primero de todo, os vamos a mostrar el índice, que vamos a empezar haciendo una pequeña introducción sobre qué es el shock cardiogénico para que todos lo podáis entender. Después pasaremos por la epidemiología, la fisiopatología y finalmente el tratamiento y los cuidados críticos. El shock cardiogénico es una forma extrema de insuficiencia cardíaca aguda caracterizada por la caída persistente y progresiva de la presión arterial y con una adecuada presión de llenado ventricular, disminución general y grave de la perfusión tisular, más allá de los límites compatibles necesarios para mantener la función de los órganos vitales en reposo. Es decir, con un shock cardiogénico nuestro cuerpo no podría seguir funcionando ni en reposo. Pero para que se produzca el shock no es necesario solamente la disminución importante de la tensión arterial, sino que debe existir la incapacidad del corazón para mantener un adecuado bombeo sistémico y es indispensable que concurra con alteraciones que se producen por la grave disminución de la perfusión a órganos vitales. El shock cardiogénico en sí está producido por el daño intrínseco de la función contráctil del músculo cardíaco y la causa más común del shock cardiogénico es el infarto de agudo de miocardio. Y por estudios patológicos se relaciona con más del 40% de compromiso de la masa muscular. Otras patologías que pueden causar daño tasativo de la función contráctil son la miocarditis o la depresión miocárdica en shock séptico, entre otras. Las causas que provocan shock cardiogénico y que no producen inicialmente alteración de esta contractilidad del músculo cardíaco son los problemas mecánicos como la insuficiencia mitral o la ruptura del septum interventricular, entre otras, como vemos bien resumidamente en la tabla. El segundo punto de nuestro trabajo trata sobre la epidemiología. En primer lugar, os diré que el shock cardiogénico se presenta en el 5 al 10% de pacientes con infarto agudo de miocardio y este produce la mayor proporción de muertes en pacientes hospitalizados. Por otro lado, os informo sobre los resultados encontrados en el estudio Gusto 1 que nos muestran la presencia de una disminución en la mortalidad de pacientes con shock cardiogénico ligada a la introducción de terapias de intervención en forma de cateterismo cardíaco, VIAC, cirugía de revascularización coronaria y angioplastia. Decir también que el shock cardiogénico es más probable que suceda en pacientes de mayor edad y que las mujeres están más predispuestas a sufrirlo que los hombres. Y por último, el shock cardiogénico en infarto agudo de miocardio ocurre con más frecuencia por fallo ventricular izquierdo, pero destacar también que existen otras causas de padecer el shock cardiogénico a través de la insuficiencia mitral, la ruptura del septum interventricular, la ruptura de la pared libre con tamponade y el infarto de ventrículo derecho. En cuanto al registro denominado o llamado Shock Trial Registry, el 55% de los pacientes con infartos de cara anterior ocasionan shock cardiogénico, el 46% de los infartos inferiores protagonizaron el shock cardiogénico y, por último, el 50% de los shocks cardiogénicos tienen múltiples sitios por electrocardiografía. Y por otro lado, el shock cardiogénico puede ocurrir también con angina inestable y sin infarto agudo de miocardio, pero este caso no es común y tiene mal pronóstico. Por último, destacaros que en muchas ocasiones, en torno al 80-90% de pacientes con shock cardiogénico no tienen esta patología al momento del ingreso a la sala de urgencia, pudiéndose observar que el shock cardiogénico temprano, menos de 24 horas antes del ingreso, estaba relacionado con extensa elevación del segmento ST y mayor muerte hospitalaria, mientras que el shock cardiogénico de presentación tardía, más de 24 horas tras el ingreso, se asoció con isquemia recurrente y aparición de nuevas ondas Q en el electrocardiograma. Bien, ahora vamos a hablar de la fisiopatología.
Una vez se origina el shock cardiogénico, se suceden una serie de acontecimientos que son la disminución del gasto cardíaco por pérdida de miocardio funcionante, disminución de la presión arterial y contractibilidad cardíaca, aumento de la presión vascular cardíaca, vasoconstricción periférica, y todo ello da como resultado final la disfunción de órganos vitales y la pérdida de tejido funcionante. Una vez se produce lesión miocárdica y disfunción contráctil, la cavidad ventricular no puede impulsar la sangre hacia adelante y se plantean dos problemas. Uno sería el descenso del volumen de eyección, por lo tanto descenso de gasto cardíaco y descenso de la tensión arterial, lo que llevaría a una menor perfusión tisular y una menor perfusión en arterias coronarias. Todo ello desemboca en una isquemia y necrosis del miocardio. Es decir, una vez que se produce la isquemia, puede dar lugar a que surja una muerte de miocitos, apoptosis, lo que viene a consecuencia de una acidosis y lleva a la disfunción orgánica y muerte. También es cierto que a partir de la disminución de la perfusión tisular se generan mecanismos compensadores como son taquicardia y vasoconstricción. En el otro caso, se produce un vaciado sistólico incompleto, aumenta la presión del llenado en el ventrículo izquierdo y por lo tanto el aumento de presión en la aurícula izquierda, existe una mayor presión pulmonar, lo que desencadena en mayor presión hidrostática capilar pulmonar y extravasación del líquido de los capilares. Esto puede desembocar en edema intersticial pulmonar o edema intraalveolar. Todo ello es como resultado de la congestión pulmonar que genera una hipoxemia, lo que también desemboca en una mayor isquemia. Una vez llegamos a esta isquemia, es posible que se produzca la apoptosis o que por el contrario sea reversible la lesión, ya que se llega a un estado de miocardio hibernante en el que a partir de una reperfusión espontánea se consigue que el miocardio quede como aturdido y poco a poco vaya recuperando la función. Síntomas. Lo más habitual es encontrar disminución de la tensión arterial sistólica a cifras menores de 90 milímetros mercurio o en enfermos hipertensos una reducción del 30% respecto a nivel basal previo, mantenida durante más de 30 minutos. La presión de enclavamiento arterial pulmonar nos la encontramos mayor a 15 o 18 milímetros de mercurio. Oliguria durante 2 horas. Pulsos periféricos débiles, con fatiga por hipotensión. Signos de acidosis que podemos ver claros por el tipo de respiración. Taquicardia sinusal, disminución de ruidos hidroaéreos en la zona gástrica, índice cardíaco menor a 2,2 litros por minuto, confusión, inquietud, letargia. Son signos de hipoperfusión tisular, piel fría, diaforética, palidez, sudoración fría. Manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, disnea, taquipnea, cianosis, distensión venosa yugular. Arritmia, dolor en el pecho y alteraciones del estado mental con obnubilación, excitación o deterioro del estado de conciencia. Tratamiento. Como medidas generales utilizaremos antitrombóticos como uroquinasa o estreptoquinasa y heparina. Tendremos en cuenta un mantenimiento adecuado de pH. El objetivo primordial de la terapia farmacológica es el soporte de la circulación para mantener una adecuada perfusión coronaria. Como primera elección utilizaremos dobutamina, dopamina, noradrenalina, vasodilatadores, nunca en primera instancia, diuréticos donde tenemos que controlar la presión arterial. Más adelante lo detallaremos en los algoritmos de actuación del shock cardiogénico. En cuanto a los cuidados críticos, los cuidados e intervenciones de enfermería en shock cardiogénico los podemos dividir en medidas generales y medidas específicas. Las medidas generales son la medición de las constantes vitales de forma continua, administrar oxígeno para mantener una saturación por encima del 95%, valorar ventilación mecánica invasiva, colocación de sonda vesical para controlar el débito urinario, colocación de catéteres periféricos y catéter venoso central para determinar la presión venosa central y la saturación venosa central de oxígeno, preparar la medicación y la sueroterapia, realizar una analítica completa y una gasometría arterial, valorar sondaje nasogástrico, determinar los niveles de glucosa y lactato sérico, ya que a pesar de su inespecificidad, la persistencia de niveles altos de lactato ha sido descrita como un buen marcador pronóstico metabólico, y la administración de hemoderivados. En cuanto a las medidas específicas a adoptar, son la vigilancia estrecha del paciente, orientada a detectar signos de empeoramiento clínico, como pueden ser una hipotensión importante, cambios en el nivel de conciencia, comprobar valores como la presión venosa central, presión arterial pulmonar, presión capilar pulmonar, o si se trata de un sistema PICO, que es un método de monitorización hemodinámica.
Además debemos valorar el índice de resistencia vascular sistémica y el índice de agua extrapulmonar y controlar los efectos secundarios de los fármacos que se administran, prestando especial atención en las aminas vasoactivas. Para terminar, les enseñamos la bibliografía y nada, muchas gracias por su atención.